acá estamos. No se vayan los seguidores de Diego. ¿Ya sacaste el vivo? Ahora pongo el vivo de acá, de... Ya Qué se fueron, mal, demasiado qué tarde. mal. Ya lo vas a poder hacer, sí. ¿Cuántos seguidores Bueno, vamos acá a tener? estamos en el segundo, no, ¿qué sería? El tercer, la segunda hora. Y La ya segunda 9:05, tanda, no podemos segundo hablar bloque. mucho porque trajo Carlos un tema súper Súper importante. interesante y que tenemos que abordarlo a plenitud, ¿sí? Bueno, Yo traje preguntas, de Bueno, ay, pero... Ay, re seria. Vino Yo haciendo traje la preguntas. tarea, Sofi. hecho. Así pero, que para... pero hagamos la introducción. Claro, hagamos la ¿De qué intro. vamos a hablar? Aprovechando o tomando como referencia que el domingo es el Día del Padre, Claro. ¿no? Pensamos con la producción, en la reunión de producción, una de las tantas, tocar el tema del rol de padre, del padre en la constitución de la personalidad del hijo gay, ¿no? Creo que está bueno poder, siempre es un tema recurrente la importancia y sí, el lugar que ocupa nuestro papá en el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra autoestima, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno que, aprovechando esta fecha, poder hablar un poco de eso. Antes de pasar al tema pareja, que lo seguimos postergando, No quiere hablar de la lo pareja. seguimos No, postergando. pero igual sí, porque a mí el tema de la figura paterna es esencial en la construcción de la... O sea, el primer miedo que tiene, creo yo, por lo menos desde mi experiencia y de la que he hablado, vos te descubrís ya en la pubertad o en la adolescencia, ya tenés claro, digamos, que sos de diversidad, y el primer miedo es el padre más que otra cosa. Sí, porque independientemente de tu identidad o de tu orientación sexual, los padres son los primeros objetos de amor, ¿no? Son los primeros que nos tienen que dar amor y a los primeros que vamos a amar. Y lo que uno quiere, lo que menos quiere es ser rechazado o sentir de parte de ellos desamor, todo lo contrario. Entonces, a los gays lo que nos pasa con nuestro papá es, además, que es nuestra primera figura de masculinidad, ¿no? Entonces, cuando empiezo a sentirme diferente, me percibo distinto, tengo mucho miedo al no parecerme, al no reflejarme o al no reflejarse en mí cosas de él, de perder ese amor, ¿no? Ese amor que constituye. Nosotros varios programas dedicamos, ¿no?, a cómo se conforma la autoestima en los primeros años y demás. Bueno, los primeros años de todos los que estamos acá, independientemente de tu orientación sexual, la figura de tu mamá, el amor de tu mamá, el amor de tu papá, la validación de tus padres es fundamental para que después seas un tipo seguro y puedas afrontar lo que la vida te depare, ¿no? O sea, es fundamental. Por eso hay tanto miedo, ¿no?, a enfrentar con esta verdad a tu papá, porque lo que tenés miedo es que te diga que no, a que te rechace. No, y aparte que desde muy chico ya te ponen una carga, ¿entendés? Porque vos, no sé, tenés 10 años y la noviecita ya está, ¿quién te escribe? Julieta y esto, y ya como que van poniendo una carga sobre vos y que vos notás que en ese tono también hay una carga de orgullos de ellos, de que vos estés conquistando y demás. Y después tener que cambiarle de repente de un día al otro que todo eso que construyeron sobre tu niñez no es y que va a ser diferente y no es sencillo. Sí, una de las razones por las cuales un papá le cuesta aceptar o rechaza tiene que ver con esto, con que el hijo no responde a las expectativas que tenía Claro. ese papá de hijo varón, ¿no? Que va a jugar a la pelota, que va a tener su novia, que lo va a hacer abuelo. Hoy, bueno, hoy abuelo puede ser, ¿no? Pero bueno, hablemos Claro. en general, lo primero que se le cruza a un papá es que todo eso que esperaba no va a pasar. Y esto que vos decís, Marce, es verdad. O sea, indirectamente tu papá te va diciendo lo que espera, ¿no? Te lleva a jugar a la pelota, esto, y qué nena te gusta, Claro. e indirectamente también te va diciendo lo que no quiere, ¿no? Cuando aparece, no sé, un gay en la tele, saca ese maricón, no escuches la música de tal, no bailes así, no te pares de tal manera, No ¿no? tejas, no cosas. Claro, aléjate de tu mamá, ¿no? No Ser tan cocines. Y no no, cocines, claro, todo lo que está más vinculado o relacionado con el rol femenino. Le cuesta mucho al papá reconocer que eso que está percibiendo es lo que tanto miedo tiene, que es que su hijo sea gay, ¿no? Hay un hay algo que es importante que aclaremos, que siempre lo decimos. No existe
un estudio científico que diga que un papá distante o un papá ausente y una mamá sobreprotectora es lo que hace que su hijo salga gay, ¿no? O sea, muchas veces acá en el programa lo hemos hablado de que la orientación sexual es parte de tu identidad, es lo que sos. Viniste así, sos gay, no hay una cuestión de elegir, no hay una cuestión de determinados padres hacen que sus hijos sean de determinada orientación sexual. Esto es un mito, ¿no? Porque también pasa que entre los gays de cierta edad nos juntamos y tenemos historias parecidas. Un papá que no está, un papá que estaba pero no estaba, un papá que venía a cualquier hora y una madre sobreprotectora, Sí. súper cuidadosa. Lo que se sabe es que, en general, esto que vos decís, ¿no? Perdón que te diga, qué bueno lo que acabas de decir. Qué bueno que, porque a veces, viste, lo padecemos y es una situación común, porque yo, qué sé yo, con Yami peleo, pero he hablado mucho, y ella también ha sufrido, digamos, una creencia de que su papá no la valoraba, no la quería como correspondía. Y me parece que es algo que, que nos atraviesa a todos. Es bueno saber que no estamos solos, ¿no? ¿Viste? Porque a veces nos No. victimizamos y decir, a mí no. No. Es una situación que puede ser muy común. No es algo que es común, quizás en la historia nuestra, pero sí hay que, para mí, por lo que, no para mí, sino por lo que se sabe, hay que dejar de responsabilizar a esa crianza de nuestra identidad sexual, ¿no? De nuestra orientación. Lo que nos identifica o lo que tenemos en común quizás es esto, que tu papá y tu mamá lo perciben antes que vos, tu identidad, tu orientación, ¿no? Sí. Y cada uno va a responder a eso como puede. Y quizás eso es lo que hace que tu viejo sea más distante, que tu viejo no esté tan presente, que tu viejo no acompañe o que te sientas rechazado, ¿no? Y quizás eso mismo hace que tu mamá sea tan sobreprotectora, porque ¿cuál es el rol de la madre? La de protección, la de cuidar. ¿Cuál es el concepto en general que comúnmente hablamos acá que se tiene sobre el gay? Que la va a pasar mal, que va a sufrir, que va a quedar solo. Tu mamá no va a querer eso. Entonces, al percibir esto, que ni siquiera lo hablan, ¿no? Es una cosa que ven que Sí, no el sé. nene capaz juega mejor con las amiguitas de la hermana, que al nene no le gusta mucho los deportes violentos, que está más apegado a la mamá. No se puede definir eso como homosexual a un nene de 6, 7 años. Pero los padres eso lo ven. Entonces, esto es lo que quizás hace que si el papá no puede acompañar ese proceso del hijo porque no está preparado, porque no tiene las herramientas, porque toca su frustración como papá, porque toca parte de su intimidad también, se aleja de ese nene y ahí es donde... Que incluso responsabiliza a la madre muchas veces. Sí, totalmente, pero la deja sola la madre Sí. con ese nene, con eso que no puede la deja sola. Y la madre precisamente más se puede volver sobreprotectora porque siente que el papá no está. Que esto que el Claro. papá no está se lo tengo que dar O yo. detecta a veces también las diferencias que hace entre hermanos. También. Que hay una diferencia entre el hermano heterosexual, entendés, que trae la pibita, bueno, que necesita el auto, tiene hijos, entendés, y sin embargo hay un desmedro para la identidad gay, digamos, que no se sabe ni cuáles son los proyectos, digamos. O sea, una pareja no está, yo no sé si están preparados para criar a un niño gay. Hoy se podría decir que tenemos mucho más recursos, ¿no? O sea, que el que no sabe accede a Internet y ahí tiene toda la información. Hoy la psicología es más moneda corriente, no van solo los locos, o sea que hoy tenés más recursos para que aquello que no sabés podés ir a aprenderlo. Y creo que incluso este es un espacio también para transmitir un poco de enseñanza, ¿no? En otra época no, y obviamente todo lo desconocido genera miedo y lo que te da miedo lo rechazás, lo evitás. Entonces, desde esa falta de información también se genera esto. A ver, es importante, me parece, aclarar esto, ¿no? Que no hay un padre ni una madre que generan un hijo gay o una hija lesbiana, pero tampoco nosotros nos tenemos que hacer cargo de la emoción que generamos en nuestros padres por nuestra orientación. Porque en definitiva es lo que ellos pudieron Pero hacer. qué difícil eso. Ah, bueno, sí, es Qué un difícil. trabajo. Ahí está el trabajo de la psicología. Es un trabajo. Es un trabajo. Es tratar de entender que tu viejo hizo lo que pudo y tu mamá también, y tratar de correrte vos del lugar de la culpa, porque si no, bueno, entonces mi viejo se alejó porque soy gay y es mi culpa. No, o sea, tiene que ver con esta... Es más la incapacidad de él de interpretar totalmente, realidades ajenas. Y es la emoción que le Sí. genera a él
un hijo que no esperaba, ¿no? Que no esperaba de esta manera. Pero bueno, cada uno a lo suyo, ¿no? La madre que se haga cargo de lo que le tocó, el padre, y a nosotros lo que nos tocó, que ya es bastante, ¿no? O sea, no es poca cosa como para también hacernos cargo de lo que le Claro. pasa a nuestros viejos. Es que en realidad esa es la carga, ¿no? La carga que duele más que la propia identidad de uno, porque uno puede ir encontrando caminos por ahí, pero el entorno, el sufrimiento del entorno, porque a veces el entorno sufre más que el propio individuo. A veces uno escucha discusiones donde dice tuya es la culpa, ¿qué habré hecho? No sé por qué merezco esto, como si un hijo fuera un castigo a un padre, o sea... Hay cosas muy locas. Sí. Por eso te digo que a veces uno sufre más por el entorno que por uno Sí, mismo. pero ahí, Marce, me parece que tiene que ver con la respuesta del padre al hijo, ¿no? Cuando el padre conoce a través de lo que su hijo tiene para contarle, que es gay, ¿cuál es la respuesta, ¿no? Si el padre lo vive si lo puede aceptar, si valida, no va a generar en ese hijo sentimiento de culpa, porque no le hizo nada malo al padre, o sea, no está sintiendo que con esto a mi viejo lo mato. Ahora, si para el padre es un problema y Claro. aparece el rechazo y empieza él incluso a la culpa, cómo lo crié, qué hice mal, qué me salió mal, o la vergüenza, que no se enteren, ¿no? O el enojo, ¿no? Porque no era lo que yo esperaba. Yo esperaba un hijo futbolista que me traiga una mujer y tengan... todo eso, digo, nace desde lo que el padre le devuelve al hijo cuando el hijo le dice que es gay, ¿no? O sea, si yo siento culpa de que a mi papá le hago mal, pero es porque mi papá tiene un concepto errado, equivocado por su cultura, por Claro, su por sus crianza, padres. de lo que es ser gay, Sí. ¿no? Entonces a él le genera culpa, le genera vergüenza, o sea, Y te lo traslada. y te lo traslada a vos, obviamente. ¿Qué hijo quiere hacerle daño al padre? De hecho, esto que vos decías al principio, de cómo demoramos en decirle a nuestro papá, una cosa es el miedo, ¿no? Este miedo al rechazo, a que te abandone, a que invalide tu sentir, y otra cosa es la culpa de hacerle mal. Y ni hablar de la culpa que hay en las casas donde el padre domina todo, donde muchas veces esto es un secreto que esconde un montón de otros secretos, ¿no? Porque si yo tengo que ir a confesar que soy gay y esto mi papá me va a criticar, bueno, vos escuchá lo que yo te puedo criticar a vos, ¿no? Claro. O sea, a veces es algo más de esa olla que está tapada a presión y que cuando se destapa sabemos que... Y por eso todos tratamos bueno, no hablemos de esto, no hablemos del otro. Pero eso lo triste es la poca posibilidad que se le da a esa persona gay de sentirse válido, de sentirse digno, de sentirse orgulloso de ser quien es, y la poca posibilidad que se le da a ese vínculo entre padre y un hijo de tener un vínculo auténtico, ¿no? De correr el prejuicio, de correr el miedo, de correr el reproche y de poder vincularse sanamente, respetándose los tiempos, ¿no? Es importante. Imagínate que si para nosotros nos llevó tiempo entendernos, aceptarnos, comunicarlo, no podemos ir a nuestro viejo y decirle soy gay y que esperar que él al minuto diga qué bueno, ¿no? Hay que Claro. darle también un Te tiempo. abrace, Es un viste, proceso. emocionado. Acá tengo dos Ojalá. comentarios de personas que dicen: Orlando de Sanz Peña, saludos, interesante visión de diversidad. Y después otro que dice: Claumar, hay que tener la mente abierta y dejar ser a los hijos lo que quieran ser. Así que están escuchando con atención los oyentes. Hoy escuchaba el testimonio de un papá antes de venir, ¿no? Que tiene 3 hijos, 2 chicas y un varón. Y estaba él con su esposa. Y ellos decían esto, ¿no? Que de chiquito veían que su hijo tenía conductas más que eran más de sus hijas mujeres que de su hijo varón. Y ellos decían, nunca rechazaron eso, pero hoy se dan cuenta que podrían haber facilitado ese proceso de su hijo, ¿no? Decía, esto que yo decía recién, o sea, un nene de 7, 8 años no te va a decir soy homosexual y el padre tampoco lo puede definir así, pero Claro. decían, nuestro hijo era más sensible, ¿no? Era más llorón, era más miedoso, era más apegado a mí, decía la mamá. Y ellos dicen,
podríamos haber ayudado un poco más con eso, ¿no? Y no esto de que el padre lo anotaba en básquet, igual Claro, para ver si, quieren ¿no? ayudarlo. Cuando venían las amiguitas de la hermana, le invitaban amiguitos de él también para que, y él se iba con las amiguitas de la hermana, porque obviamente se sentía más. Decía que ellos se habían separado en un cuarto a las hijas y en otro cuarto a él, porque los nenes no tienen que dormir. Y que el nene quería dormir con las hermanas. Con las Claro. hermanas. Y dice que muchas veces se despertaban y el nene estaba durmiendo en la puerta del cuarto de las Ay, hermanas. no, ¿no? pobrecito. Entonces, este mensaje que vos decís, Sí. uno tiene que... Dejar ser a los hijos, lo que exacto. quieran ser. Y uno tiene que entender como papá que tu hijo no tiene que venir a vivir tu mundo. Vos tenés que abrir tu mundo para que tu hijo traiga lo que es y Claro. ampliarlo de acuerdo Y a amarlo. sí, a lo que traiga, ¿no? Y correrte vos de lo que me afecta a mí, ¿no? Claro. O sea, a veces también te encontrás con padres que no salen de ahí, ¿no? Bueno, lo que me hizo, tu hijo no te hizo nada, o sea, y Claro. si entendés que esto ni siquiera es una lección, es lo que tu hijo es parte de su identidad, es parte de su ser, deja de pensar que te está haciendo algo a vos, ¿no? Y priorizá también lo que le pasa a él con esto que te pasa a vos, porque lo estás haciendo sentir culpable, lo estás haciendo sentir avergonzado, lo estás haciendo cargo de algo que ni siquiera tiene por qué hacerse cargo. Y aparte que entiendan que en sus manos está gran parte de la felicidad y del éxito en la vida de su hijo. Totalmente. O sea, esto que decíamos, ¿no? Un hijo que es... Se dice que un papá tiene la posibilidad simbólicamente, o sea, psicológicamente, de habilitar, de dar permiso al hijo a hacer lo que sea, ¿no? O sea, es el que te habilita para, ¿no? Esto puede tener que ver con tu orientación sexual, con si querés ser músico, es el padre el que está puesto siempre en ese lugar de autoridad, el que da los permisos y demás. Un padre que valida, que autoriza, va a generar un hijo con una Seguridad. autoestima mucho más Claro. desarrollada, mucho más seguro, mucho más validado. Un Validado. padre que rechaza, lo que va a hacer es que su hijo no sea auténtico, que su hijo le esté mostrando siempre ese hijo que ese padre espera, ¿no? Y quizás exacerba su masculinidad, le trae la novia, le habla... Y por otro lado es un pibe que quiere vivir de otra manera, ¿no? Que no puede ser auténtico. Y esto de no poder ser quien soy, de tener que fingir que soy otro, todo el tiempo está tirando abajo tu autoestima. Es un sufrimiento. Es un sufrimiento terrible. Y ojo, y Importante lo que decís. otra cosa que es importante, tu relación con tu papá va a determinar la relación con los otros hombres. Eso Tu te iba a relación decir, con que tu entiendan papá. que también de eso va a depender cómo le vaya o cómo se maneje el resto de su vida. Y estamos hablando de un chico gay que va a elegir como pareja un hombre, ¿no? Entonces, en ese primer vínculo, el papá es el primer hombre de amor de un hijo, ¿no? Ese primer vínculo va a determinar si ese chico en el medio no hace un trabajo, en el caso de que ese padre no lo haya aceptado, lo haya rechazado, le haya exigido un montón de cosas, posiblemente ese chico cuando vaya a enamorarse, se va a enamorar de un tipo que le cueste, que todo el tiempo tenga miedo de perderlo, que todo el tiempo se sienta que tiene que hacer cosas para agradarle, que no confíe en que es lo suficientemente valioso para ser amado por ese hombre, porque eso se lo enseñó su papá. De ahí vienen también las relaciones tóxicas, Las dependencias. las ¿no? dependencias, Porque sí. la dependencia de un hijo con un padre es natural, porque es un hijo chiquito que necesita de un padre. Pero si esto no lo sana, después se va a poner en relaciones amorosas sumamente dependientes y donde todo el tiempo va a tener miedo a no ser aceptado. Y eso es terrible. Es O muy sea, feo. tener una relación de pareja donde todo el tiempo tengo que estar confirmando si el otro me quiere es sumamente ansioso, temeroso. Son relaciones de pareja que no se disfrutan, Claro. ¿no? Que van más desde la necesidad, desde el miedo. Son personas que, ya te digo, en una pareja no pueden decir esto no lo quiero, esto sí, e incluso hasta en el rol sexual, ¿no? Se adaptan a lo que el otro espera que sea como para no Sí, perderlo. quieren satisfacer para seguir agradando. Y Exactamente, exageran porque entregan totalmente. todo de una. Total. Y demasiado a veces. Pero digo, fíjate qué importante que es, ¿no? La figura del padre y ojalá esto lo escuchen muchos papás. Vos sabés que tenía un matrimonio amigo que también, vos veías que el nene, no te puedo decir que era homosexual porque era un nene chiquito, pero
era excelente bailando, era las coreografías de Floricienta en ese Claro. momento, el nene se la sabía toda, pegado a la mamá, usaba la ropa de la hermana, y el padre dale que lo llevaba a fútbol, lo llevaba a básquet, lo llevaba... Un padre que tenía un grupo de amigos donde había muchos que éramos Claro. gay, o sea, y él, pero no podía con su hijo, ¿eh? Con su hijo era muy fuerte, o sea, esto toca mucho también cuestiones internas, ¿no? O sea, se pone en juego tu vulnerabilidad, se pone en juego qué van a pensar de mí, ¿no? Sí. Si Y todo, más si el padre juega al fútbol. si no, jugaba rugby, bueno, igual Pero- ya no hay nada seguro, Claro, ¿no? ¿viste? O sea, ya No, hay pero me deporte refiero, que- viste, que ellos también quieren que sigan como, viste, ¿qué le digo a los muchachos de la cancha? Ujú. Quieren que sigan ciertos prototipos de... De En masculinidad ocasiones, también, sí. ¿no? Y de no pensar que la masculinidad o el hombre, el hombre no necesariamente es el hombre fuerte, el que no llora, o lo mismo que el padre no es el padre duro, el autoritario, o sea, por suerte se empieza a ver otro tipo de padres, ¿no? Hoy es normal que un padre cambie un pañal, que un padre prepare la Sí. mamadera. Sí, En nuestra época sí, no. sí, ahí- qué bueno Más compañero. eso. y qué ni siquiera bueno se es. cuestionaba si tu papá no le cambiaba los pañales a tu hermana. Hoy está el papá y la mamá, o los papás no, el papá y la mamá, porque dos papás obviamente uno lo va a hacer, pero no, o sea, y si el padre espera que la mujer lo hace, alguien lo va a mirar como diciendo, ¿y vos qué? O sea, no es tu hijo, ¿no? Hoy esto está Antes mucho- era al revés. Antes te decían, vos tenés que cambiarlo. Sí, y más tu Antes era, mamá. claro, Más vos tenés que... Fíjate el machismo de las madres que, Sí. como ellas lo hacían, si había esposas que mandaban al marido a decirle, cambia a tu hijo, pues es tu hijo también, a vos también se te cagó el nene, no, o sea, tu mujer te domina, ¿no? Es Bueno, que muchísimas veces son las mujeres más machistas. Y es más, las mujeres crían hijos machistas. Sí, Sí. es verdad. No Sí. los mandan a lavar un plato, lo Exactamente. lavo yo. Sí, Yo tengo una Te hago el Sí. mate cocido, te hago esto, te No, hago hace, lo otro. no lava un plato. claro. Bueno, ves, a mí Ok. la vos también te hacen todo. Pero no me digo, pero a mí no se me cae un anillo por lavar un plato. O sea, a mi hermano sí, Voy a mi hablar hermano con tu mamá. ni siquiera saca la basura. No sé. esto tiene que ver con algo que venimos Es arrastrando, que tiene que ver con lo cultural, con lo religioso, ¿no? Con contextos mucho más rígidos, donde ya desde antes de nacer, si sos varón, se determina cómo tenés que ser, ¿no? Ya no está pasando tanto. Algo pasa con los colores, por Eso te iba a ejemplo, decir, ¿no? O los sea, tiempos ya son otros. ya son Sí, otros. cambió muchísimo. Igual es necesario seguir, ¿no? Concientizando sobre Sí, el tema, no, no, no. sí. Hay Porque mucho trabajo por delante. hay mucho para hacer. No es lo mismo que antes, pero bueno, nada, me parece que es importante a la hora de pensar ser padre, que esto es una posibilidad tan, no voy a decir tan, sí, natural, sí, no en la misma probabilidad, pero lo explicamos una vez, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión que lo explicaría mucho mejor un genetista, es una cuestión genética que te salga un hijo gay, no ¿Qué? tiene que ver con otra ¿No, cosa. no haces talleres para padres ¿no estaría bueno que padres de buenísimo. hijos, qué bueno que Estaría sería, buenísimo. que encuentren un lugar que les ayude a ver cómo tener otra visión, otra comprensión de lo que les está sucediendo como familia, porque es un suceso familiar. Totalmente. Es que es un cambio a toda la familia. Toda la familia tiene que poder acompañar, tiene que entender, tiene que aceptar, tiene que dar lugar, ¿no? A esto. Pero también nos toca a nosotros, porque vos me preguntás esto si hago talleres. La verdad que no. Y tampoco te podría decir que son muchos los padres que consultan porque tienen a su hijo gay. Ujú. Sí, muchos chicos Habría gay. que animar a que Sí, que sí muchos se haga. chicos gay consultan no por ser gay, sino por la relación con el padre, ¿no? Y lo primero que es cómo se lo digo. Entonces me parece que es algo a lo cual hay que prestarle atención, porque yo soy papá y lo que menos vos querés es que tu hijo sufra, de la manera que sea. Entonces, si sirve un taller, un programa de radio para que un padre pueda tomar más conciencia de que acá no hay nada que castigar, acá no hay nada de lo cual sentirse avergonzado, ni nadie a quien culpar, quizás le permite acercarse más, ya te digo, dándose el tiempo que necesita, ¿no? O sea, nosotros, los que todavía tenemos papá, también nos toca sensibilizar el tema, ¿no? Porque si yo no abro el tema, a veces creemos que con decirlo ya está. Y después mi papá me va a preguntar, ¿y tenés? No lo va a hacer, porque no le sale, porque no sabe cómo, muchas veces por una cuestión de que tal vez no quiere invadir, ¿no? Entonces,
uno tiene que seguir laburando esto. La comunicación con el padre no es solo cuando fui y lo dije, ¿no? Es después seguir hablando de esto como para llegar a naturalizarlo, Yo y no creo- que quede algo ahí. Claro. Lo dijo y ya está. Y ahora porque después el silencio es seguir manteniendo un rechazo, si querés, ¿no? Claro. Sí, Marce vino y lo dijo y después nunca más nadie le preguntó nada. Y la idea, cuando uno Pasa va... mucho eso, es súper totalmente. común. Pero cuando uno le va a decir al padre, soy gay, no es que le va a decir, me enamoro de hombre. No, le va a decir, necesito que estés conmigo. Necesito que el día que me enamore te lo pueda venir a contar. Y qué te lo linda pueda- comunión podrían lograr, porque Totalmente. si tenés una buena relación, calculá que a este hijo se tiene que enfrentar con un mundo que lo va a hacer sentir incómodo. Entonces, si los papás se convierten en refugio de ese hijo, van a encontrar un hijo maravilloso. Pero viste, Marce, yo no sé si a vos te pasaba, pero uno lo ve ahora con los chicos también, ¿no? Que cuando los chicos que son chiquitos y se empiezan a pelear entre ellos y te dice, no, porque mi papá es más fuerte y va a venir y mi papá es más fuerte. Sí. Imagínate si un gay sintiera que su papá le da la fortaleza que le falta. Se come el mundo. Se come el mundo. No le importaría que en el trabajo lo miren, no le importaría porque su papá le da esa fortaleza que tal vez todavía le falta. Y ese es el rol de un padre también, ¿no? Acompañar y complementar eso que a tu hijo, que porque todavía es chico, que porque está en la adolescencia y todavía le falta, porque su desarrollo emocional todavía no es completo. Bueno, para eso estamos los padres, para poder complementar eso. Lamentablemente no es lo que más pasa con un hijo gay, ¿no? Pero bueno, ojalá esto se pueda empezar a promover, se pueda empezar a entender, a comprender y a acompañar, porque si no es muy difícil la vida para... Imagínate, si tu viejo te rechaza, ¿qué puedes esperar del mundo? ¿Qué vas a esperar? Si tu propio tenés que papá... Claro, contrafuerte sí. para seguir. Si tu propio Te papá... rompe la identidad. El mundo después es complejo, como decíamos recién, en la pareja, Sí, igual en pasa todo. con ambos, o sea, sé que ahora estamos hablando de los padres, ¿no? Pero también se me vino a la cabeza un amigo que tenía problema con la madre y también el pibe se ponía ebrio todo y le venían recuerdos del rechazo de la madre y se ponía recontra mal y se sentía un chabón pésimo, ¿entendés? Porque la madre no lo había aceptado, no, ¿entendés? Y es una fortaleza grande de que si uno siente abrirse con sus padres y si tiene la suerte como la que yo tuve de que salió todo bien, joya, pero hay casos de que no, hay casos de que tenés un rechazo. Tendrías que pasarle a Carlos el audio de tu papá cuando le dijiste, un audio hermoso. Hermoso. Y sí, yo así, desde mi adolescencia siempre sentí, que seguramente Mati me está escuchando también, mi hermano más grande, y siempre tuve ese pensamiento de ellos dos, ¿viste? Eran mi hermano Mati, que era el más grande, mi hermano mayor, y mi viejo. Che, ¿qué me van a decir? ¿Cómo va a ser esto? ¿Viste? Fue lo que más me trababa, ¿viste? Porque en el caso de... Yo tuve la cercanía más con mi vieja, ¿entendés? Entonces como que con una de mis hermanas... Y creo que el primero que le comenté a todos fue mi hermano el más chico. Para los oyentes, yo soy un chico de, imagínense, en 7 hermanos. Había que hablar. 2 mujeres somos, y 5 varones somos. Así que, bueno, yo soy el anteúltimo y como que Igual costó hiciste un una poco. cosa muy valiente porque juntaste a todos Claro. para hablarles. Sí, Los sí, juntó fue a una todos. situación que estábamos Sí, en o una para que mesa. entre todos me salven, No, entre todos me- ¿no? Alguien de Nah, todos igual estos tiene me una tiene que Armé el familia. camino igual, fui armando el camino también. No es que, viste, esperé que estemos los 9 en la mesa y lo dije. O sea, se armó el camino, nos reunimos los 9 por una cuestión y yo aproveché Y la vos dijiste, situación. ¿es y ahora o dije, nunca? La tiro ahora. Dije. Y La digo ahora. Y lo que que esa es sea lo que otra tenga también, que viste que uno habla y no es que se termina todo. Yo lo comenté y les dije ahí en el instante, le digo, chicos, miren que yo soy gay y la verdad que mi familia es muy de hacer chistes y todo. Cuando venga yo no quiero que guarden esos chistes, sigan Claro. haciéndolo como si nada, porque si no yo me voy a sentir mal si no lo hacen. Ujú. Me voy a sentir como un poco perseguido. Pero ese es mi caso. Hay personas que sí, un poco... No, sí, hay medio personas los- que no lo pueden decir. Hay muchas veces escuchás el no lo necesito decir. Eso es mentira. Claro. O sea, es una necesidad porque es de alguna manera validarte, ¿no? De alguna manera. de Y además, vivir la No, y vida te estás también. engañando aparte, es no lo engañarse, necesita, claro. o ya lo sabe. ¿Para qué se lo voy a decir? Sí. No, también de poder vivir tu vida. Totalmente. Porque, qué sé yo, no lo cuento. Yo me crié en la villa, ponele, no lo cuento.
Y tenía de chico muchas enamoradas en el barrio, en la escuela, en los clubes. ¿Y qué haces con esas personas que están todo el tiempo ahí queriendo... No, es un horror, yo ya lo viví, ¿entendés? es lo que peor. estás engañando a esas personas, están engañando a tu familia y lo más grande que te estás engañando a vos mismo. Sí, eso Entonces, eso no vivís- también es para que uno Claro. se mire también un poco más compasivamente, ¿no? La verdad que uno no engaña cuando tiene una novia porque quiere engañar, porque se está engañando uno, Claro, ¿no? a O sea, uno. no, lamentablemente no es porque soy malo, estoy haciendo lo que puedo. Sí. En este proceso que me toca... Perdón, decía. Sí, en este proceso que me toca, a veces muchas veces solo, a veces esta novia la tengo porque es la manera de no sentir que mi No, papá yo me está mirando. Yo tuve un paso de hacer eso. Tuve un paso de que tenía chicas ahí que estaban atrás mío y demás y como que veía que mis hermanos llevaban sus novias o algo, ¿viste? Y es como mucho el entorno. Yo imagínense en un barrio no van a estar un pibe a decir, che, mira, traje a mi novio. No, además vos ves cómo tu viejo reacciona con la novia de tu hermano. Claro, ¿no? querés ese lugar. Y vos querés, Querés o sea, ese lugar, Encima sí. vos que tenemos muchos hermanos, Ah, encima, sí, para el colmo. sí. Tenía a mi hermano el más chico y yo éramos los dos últimos que faltábamos. Y después mis otros hermanos ya habían presentado, ya habían tenido hijos. Y te preguntas, se y te te presionas, se te Viene presiona. Pero una no, tía y te cuando dice digo- la novia, Ah. ¿entendés? Y así. Además, Y uno la venía Terrible. yo la vine piloteando. independientemente del tema, y esto se los aseguro desde el consultorio, yo creo que casi todos los hijos nos vamos a morir esperando que el reconocimiento de tus padres. Que digan, estoy orgulloso de vos. No importa Sí. por qué, ¿no? Pero entonces no es algo que te es indiferente que tu viejo no lo sepa, que tu viejo no es una cuestión de que tenga que aprobar, ¿no? Porque uno no va a decirle para ver si me da permiso. Simplemente esto, ¿no? Cuando uno lo comunica, tal vez lo que está comunicando es más, te necesito, ¿no? Necesito que en esto también seas Y mi tener papá. paz, Yo tener creo que paz, sí. hacer Tener lo que paz en tu corresponde, interior, decir listo. no sentirte incómodo cada vez que vas, esto, Tal ¿no? cual. Porque en cualquier momento me van a volver a preguntar, en cualquier momento si me ven así, no, bueno, ya está, yo ya lo dije. Es un tiempo, ¿no? Hay que dejar un tiempo también de que el padre procese, de que se encuentre con sus prejuicios, con su homofobia, ¿no? Con todo lo que cree que al hijo le va a pasar por ser gay. Bueno, uno tiene que mostrarle también que puede tener una vida completamente normal, feliz y demás, como si hubiese sido que nací heterosexual, ¿no? O sea, no... Igual qué tema que da para un montón. Acá tengo un último comentario que dice, excelente idea, Marcelo. Carlos debería dar talleres para todos los padres. Cortés, Chenco. Besos a toda la mesa. Y gracias por el espacio. Sí, habría que intentarlo por lo menos. Ir, no sé, por lo menos tirar la idea y ver qué va surgiendo. Pero me parece que sería súper sanador. Porque aparte, no tan solo para quienes asistan al taller, sino para que después nosotros comuniquemos lo que sucede en ese taller. Bueno, Carlos, nos va a quedar un ratito. Ustedes tienen un sorteo. Sí. Perdón que estaba pero divino el pasear tema. también. No se pasó para el otro fin de, porque este fin de nosotros viajamos Claro. y se iba a pasar para el 20. El otro. El 20. miércoles. Vos decís que demos, porque hay contemos que hay una publicación de una obra de teatro que Esa nos obra. dio para sortear dos Todavía, entradas para no para este domingo, sino para Para el otro domingo. No, domingo O 22. sea, Para que yo pueda estar también. vos y decís que lo acompañarlos. guardemos como para hacerlo el próximo miércoles y dejemos girar más la publicación. Bueno, Yo ok. les puedo robar un minuto para leer algo desde mi lugar de padre, que el domingo Obvio. es mi, Sí. y mi lugar de padre gay. No, y tenemos que Me acordarnos. Me encanta. encanta, sí, obvio. Bueno, a ver. Pero Aparte, no traje los es re- anteojos. Es un Eso te problema. digo, va a ver eso. Es re lindo lo que... Bien, dice, cuando salí del closet no solo le tuve miedo al rechazo, le tuve miedo al futuro, porque me hicieron creer que ser gay era renunciar a muchas cosas, a casarme, a tener una familia y sobre todo a ser padre. Por años me tragué ese cuento. Pensé que el deseo de criar, de acompañar una vida, de dejar huella en otro, era algo que tenía que guardar en un cajón, porque no era para mí, porque eso era de los normales. No quiero conmoverme. Hasta que un día me di cuenta que el deseo de ser padre no es propiedad de los heterosexuales, que no nace del tipo de pareja que tengas, sino del tipo de corazón que tenés. Quiero ser padre, no para demostrar que puedo, ni para callar bocas. Quiero ser padre porque tengo amor para dar, porque sé cuidar, porque aprendí a sanar,
porque quiero criar desde otro lugar, más libre, más tierno, más consciente. Quiero un hijo, una hija o quien quiera llegar, no para que me complete, sino para acompañarlo hacia quien vino a ser, sin moldes, sin vergüenza, sin secretos. Quiero ser padre visible, presente, orgulloso. No a pesar de ser gay, sino desde lo que soy. Porque no hay contradicción entre mi identidad y mi deseo. Solo hay historia, dolor transformado y mucho amor por compartir. Qué lindo. Es muy hermoso. Me encantó que dice no para que me complete. Porque a veces, viste, también las necesidades me dan a veces Ay, egoístas. Marisa pone aplausos. Divino. No, qué hermoso, hermoso. Divino. Sí, Ah, me dan pero- ganas de ser más. No, mentira, es un momento. Es Yami un quiere ratito. ser madre. Es que también muchos gays que somos papás, la vida nos ha regalado eso, ¿no? La posibilidad de que un hijo sepa quién sos y te valore y te reconozca y te valide desde ese lugar. Mi hija tiene 11 años y es una genia. O sea, Podríamos hacer una publicación Ser Padre Gay y poner ese escrito Es también. hermoso, Está bueno, es está muy bueno. hermoso. Y empezar a visibilizar lo que sentimos, lo que somos. Y esto de no creer que porque soy gay no puedo ser papá, hoy se ve mucho más, ¿no? Hay muchas formas hoy, no solo las parejas heterosexuales, o no solo existe la pareja mamá y papá. Hoy, por suerte, hay mucho más acceso a la información, mamá, papá solo, papá por un lado, mamá por otro, sin necesidad de ser pareja. Porque es una cosa que por lo menos a nosotros Inclusive nos te digo, pasaba. los criás con una mente súper Totalmente, abierta, súper totalmente. Claro, lo único que hay física, que súper tener en cuenta y inteligentes. claro es que estás teniendo un hijo y esa persona que está ahí creciendo requiere mucho ese cariño de padre, de Todo. madre, del adulto, de que lo guíe. Sí, y que tal vez De que nuestra que propia crezca historia seguro. entiende lo que es no tenerlo. Entonces vas a estar muy cuidadoso Dando lo de que que no tu recibiste. hijo Está bien. tenga todo eso, esa validación, ese apoyo, esa libertad de elegir qué deporte querés hacer, qué te querés poner, qué querés comer, ¿no? O sea, dejarlo ser. O sea, eso no le va a faltar seguro a ese hijo. Sofi, vos trajiste algo para leer. Sí, traje algo con respecto a lo de Cristina. Vamos a cambiar así gradualmente porque ya la veo allá Marisa con qué cara que nos pone cuando nos quiere empezar a ¿En echar. qué momento? Y eso que Se está estábamos hablando de un preparando tema para divino. echar. Corta, corta. Tenemos que preparar material, Car, para visibilizar, para que se vea. Sí, A ver, contanos. Bueno, primero voy a dar el contexto. sí, sí. Bueno, hoy sabemos que la Corte, decidió en contra de Cristina. Todas las apelaciones que se habían presentado las rechazaron. Y obviamente que se ve todo un trasfondo por las elecciones que vienen y demás. Y recibí un mensaje de Sofi que estaba... Yo estaba triste y la verdad que triste porque es como estamos en democracia, se supone que esto no Se tendría que supone. pasar. Entonces, bueno, recibir mensajes de Marce fue como alentador porque él es como la esperanza, ¿viste? Él te da esperanza. Entonces pasé por todas las emociones, ¿viste? Y bueno, y escribí algo, en realidad con un conjunto que lo voy a leer en este momento. Y dice, para todos los oyentes, defender a Cristina en este contexto no es de peronista, es de persona que apoya a la democracia y a la república. Tengo mucha gratitud para manifestar haber vivido una época en la que un chico pobre sin posibilidades recibía una computadora o una mujer que trabajó toda su vida pudo jubilarse. Ese es el objetivo de la condena. Esto no es solamente contra Cristina y el peronismo, sino contra la democracia. Se mete con los jubilados, con los discapacitados, se meten con los derechos de las mujeres, tratan a las personas que aman de pedófilos. Sale una diputada libertaria, Lilia Lemoine, sí, a decir que para qué estudian medicina si saben que van a cobrar poco, y comparando la carrera de un médico con una carrera de efectos especiales. En el medio de la crisis que estamos viviendo y que están viviendo los del Hospital Garrahan, en vez de decir que los médicos enfermeros son esenciales y merecen un sueldo digno, viven haciendo anuncios temerarios. Estamos viviendo la mutilación de nuestros derechos. Es un retroceso impresionante.
está la libertad, esta es la libertad de la que tanto se enorgullecen, les están quitando sus derechos y se están burlando de ustedes en la cara. Quiero decirles que no están solos. A pesar del silencio tronador de muchos, vamos a defender cada derecho conquistado, no vamos a dar ni un paso atrás. Y que la sociedad democrática argentina, que es la mayoría, quiere vivir en libertad, la verdadera libertad, la libertad de ser quien uno es. A despertar, argentinos, y defendamos nuestros derechos porque nos lo quieren quitar en nuestras caras. Bueno, lo leí un poco para el culo, pero... no, pero se entendió bien, se entendió bien. Estaba como con ganas de inspirada. Sí, Sí, igual a mí también, viste, me pasó lo mismo que a vos, que me entristece un poco. Sí. En realidad a mí lo que me entristece es que todavía no haya gente que tenga realmente una capacidad de ver la realidad. Que nos llevemos, viste, medio como por un chusmerío de barrio de que sí, no se entiende ni por qué. Nadie da razones. Claro. Porque incluso lo de la asociación ilícita ya hace rato que se dio que no, salió libre de eso. Después, bueno, hay toda una serie de situaciones que no... ¿Te acordás cuando rompieron toda la casa que iban a encontrar oro, iban a encontrar... Ni 100 pesos encontraron. No. O sea, están dando un... Y esto no es tanto del gobierno de Milei, ¿eh? Sí. Esto es del gobierno de Macri, que se está preparando para querer volver, y los jueces puestos, ¿entendés? Por decreto, fueron puestos por Macri. Sí, Por eso hay gente que hizo muchas cosas muy malas, como el propio Macri, que ¿quién habla? ¿Quién está investigando? ¿Por qué no le quitan los fueros, entendés, a alguien que está comprobado que hizo escuchas ilegales, que hizo fraude con el correo, que, bueno, todas las situaciones que ya conocemos, nadie lo está persiguiendo, nadie habla del tema, nadie nada. Ahora, de una mujer que apoyó todas las luchas de los derechos de las minorías, ¿entendés? Que, como decís vos, dio el tema de la jubilación a mujeres que habían trabajado y que si no se estaban condenadas a morir prácticamente de hambre, porque nosotros conocemos lo que son esas mujeres. Son las mujeres, por ejemplo, que han trabajado toda su vida limpiando en hogares y no había leyes que las protegieran para que estuvieran en blanco. Entonces, toda la vida fueron serviles, que sabemos el trabajo que tienen esas mujeres, iban a quedar en la nada misma. Entonces, entendiendo de que las leyes antes no cuidaban a la mujer, entendiendo que las leyes de antes no cuidaban a las diversidades, no cuidaban a los discapacitados, no protegían a los niños del Garrahan, se hicieron un montón de cosas, lo que hoy se considera como un gasto. ¿Entendés? O sea, los pobres, porque todas esas situaciones son beneficios para los que menos tienen, es un gasto. Pero no es un gasto todos los perdones de impuestos que dan a las grandes empresas, no es un gasto los miles de millones de dólares que debe Vicentín, no es un gasto el perdón de los impuestos a los autos de alta gama para los que tienen mucho dinero, eso no es un gasto. Entonces quiere decir que acá lo que están haciendo es que el Estado desvió todo lo que tiene que ver para el pueblo hacia grupos reducidos, Claro. dejando afuera a un jubilado que gana 300.000 pesos cuando ellos mismos dicen de que se debe vivir con 1.200.000, ¿entendés? Entonces, entendiendo todo esto, y esperamos que la sociedad cada vez lo vea y cada vez se le abran más los ojos e interpreten lo que está pasando, porque acá, más allá de que vos puedas querer a una persona más o menos, un partido más o menos, la realidad es que esto es antidemocrático. Sí. ¿Entendés? Porque hay tiempos para las causas, hay causas que son mucho más viejas y no se están resolviendo, pero este partido judicial se ha apresurado para impedir la intervención política de Cristina en las próximas elecciones. Y lo digo no desde el lugar ni kirchnerista ni de Cristina, porque la realidad es que hoy no es un espacio que estamos apoyando, pero sí la reconocemos, la respetamos y defendemos la democracia, que es lo más importante. Por eso hoy comenté también cuando llamó Nico, que Nico trabaja para el gobierno de la provincia, que había leído las palabras de Axel, y aparte estoy en un par de grupos, que me sentía súper feliz de todo lo que está haciendo el pueblo. Hoy veía, después que hablé con vos, veía el noticiero y veía que ya la clase media ha salido.
Ya esto es muy importante. Cuando la clase media sale sin representación política, sin ser kirchnerista, sin ser de la izquierda, sin ser nada, quiere decir que ya hay una lectura del pueblo, ¿entendés? Hay una lectura del pueblo de lo que está pasando y ya se entiende que es un ataque a los derechos de todos, no a los derechos de nuestra comunidad LGBT Claro. o de los derechos de los travestis y demás. Es un ataque a la democracia todo. porque quieren decidir como quieren. Ujú. Estos gobiernos en este tiempo lo que hacen es entregar todo lo que tiene el país, como se entregó en su momento todos los terrenos del sur de la República Argentina, que por eso en el tiempo de Macri hubo, con los pueblos originarios de allá, hubo muertes, hubo ataques, la policía, gendarmería y demás, porque entregaron terrenos que le eran pertenecientes a comunidades autóctonas del sur argentino. Esperemos que esto sirva para que la comunidad, para que todo nuestro país se despierte. Sí. A Cristina no le va a pasar nada, a Cristina esto la engrandece, la pone en los libros de historia como una mujer que el pueblo amó. Es impresionante, hoy veía el La noticiero, multitud la multitud de que gente que arrastró. entendió que era un ataque a la democracia, Obvio. que entendió que protegiendo, y a Cristina se estaba protegiendo la democracia. Sentir los cantos, ver las columnas, hoy a mí me emocionó. Sí. Y ella va a tener el premio que corresponde a toda persona que trasciende, que es los libros de historia. Yo Sí. quiero saber muchos presidentes cómo van a aparecer en el libro de historia. Uno por dormido, como fue de la Rúa, que escapó, otro Macri, que hoy en día todo el mundo sabemos que es medio idiota, ¿entendés? Para algunas cosas, porque en otras bastante vivo. Sí. Y tenemos que es un loco hoy en día, que todo lo que dijo con respecto a que íbamos a cobrar en dólares, con respecto a que no iba a pedir plata al fondo, está pidiendo plata al fondo, no, nunca cobramos en dólares, los sueldos están cada vez peor. Y esto de que hablan, lo positivo que hablan de la inflación, de que no hay inflación, esa inflación, ¿sabe con qué se está deteniendo? Con la plata de los jubilados, la plata del Garrahan, la plata de los que tienen discapacidad. Se le está sacando a toda esta gente que necesita para vivir, ¿entendés? Todo para que ellos puedan mostrarle al pueblo argentino y decir, no hay inflación, no hay inflación y tenemos esto y tenemos lo otro. ¿De Claro. qué sirve si el pueblo está sufriendo? Si están cerrando, hoy veía 17.000, una cosa así, 17.000 kioscos. Del préstamo que ellos pidieron, se están pagando nada más que los intereses, 10.000 millones. Los intereses, nada más, no se está pagando la deuda. Es terrible lo que están haciendo, terrible lo que están haciendo. Ellos tienen 2 años más, 2 años y medio más, van a lograr llevarse un montón, porque de Cristina están hablando de unas obras, ¿entendés? Y demás, que no los contrató ellos, que los contrató sí el gobierno de ella, que no es ella la que habló con la persona ni nada por el estilo. Hay un montón de... Ella misma está pidiendo que se termine de investigar lo de José López. Claro. Mostraron todo eso en la televisión. ¿Y por qué no terminan dando el resultado? ¿Por qué? Porque ahí estaba metido el macrismo, ¿sí? Entonces, pueblo, los pocos que escuchen y demás, abramos los ojos, leamos la verdadera historia, porque acá lo único que hacen es alimentar el odio, hablan como vieja chismosa, maliciosa, ¿entendés? Hablando de Cuaderno, hablando de Bolso, hablando de la mina esta, de cómo ataca, lo hacen de manera... la verdad, espantosa, ni siquiera con contundencia, con pruebas, con lógica, con democracia, no lo están haciendo. Así que es muy importante lo que está pasando, hay que abrir los ojos. Me encanta que lo hayas vivido así, Sofi. Obvio. Ojalá mucha población lo vea así. Ojalá muchos puedan darse cuenta de lo que estamos viviendo Claro. y de que vamos, porque ojalá fuéramos a mejor. Sí, aparte están los hechos, o sea, no es que estamos diciendo pavadas, es todo lo que él dijo todo, o sea, está Vos- demostrando todo lo mal que está haciendo las cosas. Pero aparte escuchemos, vos fíjate cómo la diputada Lemoyne, que no sé cómo puede una mujer así llegar a ser diputada, pero llegó, ¿entendés? Dice las estupideces que Dijo dice. exactamente que Y no es la vocera del tenemos, presidente, que un tenemos asco. que pisar, tenemos que tener los pies en la tierra y no seguir nuestros sueños
O sea, cuando hay un montón de personas y como denigrando a los médicos, a la medicina. Pero ¿y el responsable ¿Cómo puede nacional de discapacidad que dijo que no es del Estado la responsabilidad, que los padres tienen que hacerse responsables de sus hijos? ¿Para qué tiene ese puesto? ¿Para qué cobra sueldo? ¿Qué es lo que administra si realmente los discapacitados no merecen? Es un terrible montón. lo que Entonces, está pasando. Son hechos. Es terrible. Bueno, así queríamos terminar nuestro programa. Diego nos está... Un mensaje. Hay un par Sí. de mensajitos. Ay, mirá, Acá, se hace a la buena ver. ahora, Marisa. Dice, bueno, Matías Miño, crack hermano, siempre que pueda voy a estar ahí para acompañarte. Después, después dice, el problema lo tienen con los peronistas, en realidad lo tienen con todo el pueblo. Claro. Pero bueno. Lucas Malek también mandó a la Saludos radio. a Lucas Malek y a Jay. La Leona también, no sé quién. La Leona es una compañera del sur. Ah, de mirá, zona qué sur. lindo. Ah, bueno, esto es de los tuyos. Bueno, pero un No, de gusto. todas, porque ella fue a Bahía Blanca, es un contacto que hicieron los chicos en Bahía Blanca. Ah, la que hablan, sí, qué divina, que está por venir a casa desde hace un montón, que lo conocieron, sí, ayudando en Bahía Blanca. Bueno, gracias Lu por estar, me extrañaba Saludos a de que no Lucas. hubieras entrado al principio. Te extrañamos, Lucas. Sí, lo extrañamos, una persona... estamos que viendo Lucas seguido. quiero que te conozca, ya le dije a ¿Al él. que fue a tu casa? Que, claro, que con él estamos... Estamos Ah, que eh, la boca haciendo abierta y lo- como bueno, que, con él y con ella. No, que le dije el otro día, tenés Sí. que conocer a Carlos, le dije. Como Sí, que, Ya vamos a hacer un arreglo. Bueno, Marisa, ya está, tenemos que salir corriendo. ¿Nos vas a trabajar con violencia o nos sacamos la última foto parados? Vení, sácanos una foto. Audiencia, bueno, esto fue El Ojo Diverso, que me retan que no decimos nunca El Ojo Diverso. El ojo diverso. Saludos a Sergio que hace todo el trabajo. Perdón, Sergio hermoso. Sermar, sí. Yo te pregunté Sí. cómo iban las redes. y No me dijimos, contestaste no tampoco. dijimos las publicidades, ya no, No, no. no hacemos a tiempo, perdón, Yo después también te hacemos dije. algo por redes, ya nos vamos a organizar. No era tan fácil, empezamos un programa, creímos que era más fácil, cada vez más complejo, porque ahora tenés que tener Como que no nos YouTube, alcanza el tenés tiempo. es un montón, pero bueno, YouTube, hasta el todo. programa número 11 de la semana que viene, ¿Por qué? que vamos a ver qué tema trae Carlos. Bueno, Chao. Ver